Estamos aquí en la mañana de Radio Felicidad, son las 9:05, 9:06. Recibimos al doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura. Gusto de estar en comunicación con usted y con los amigos de Radio Felicidad. En Paysandú, en Uruguay, sabe que también me llegan mensajes desde el exterior. Es decir, que entonces tenemos una audiencia ampliada. Yo voy a comenzar con la lectura de algunas frases de los banqueros, ¿verdad? Que ilustran lo que son las instituciones banqueras a nivel planetario. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, decía: si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las corporaciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión. Primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despierten sin casa, sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de conceptualizaciones realizadas por Marx, Engels, Lenin, el Che Guevara. No, estamos hablando de el tercer presidente de los Estados Unidos entre 1803 y 1809. Y ya en aquella época nos adelantaba y nos precavía de las características que tienen los banqueros. Y la característica fundamental del banquero es la codicia, es esa sed insaciable de ganancia, que la viabiliza de diferentes maneras, pero la más común en estos tiempos de una economía financierizada en un 90 o 95% es a través del lavado de activos. Los bancos en realidad hacen sus pingües ganancias a través de actividad criminal, del lavado de dinero. Siendo así, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene la función principal de hacer cumplir el deber ser expresado y objetivado en las normas jurídicas, puede permitir que suceda eso, y además de permitir que suceda eso, promoverlo, incentivarlo, como lo hizo el gobierno del fraude amplio a través de la ley 19.210, promulgada por José Mujica, y que forzó, violando los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos uruguayos, a llevar todo nuestro dinero precisamente a esas instituciones ontológicamente criminales. Ontológicamente criminales no porque lo asevere un simple ciudadano, como es quien habla, el doctor Salle, sino porque ya personalidades históricas a nivel mundial, nada más y nada menos que uno de los redactores fundamentales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, ya en aquella época hacía esta descripción sobre la esencia y la funcionalidad de los bancos y, lo más importante, su objetivo final con las consecuencias para el pueblo. Absolutamente inexplicable, amigos, que un gobierno de una fuerza política que fundacionalmente se identificó con los intereses de los más desprotegidos, termina legislando
bajo el asesoramiento de los estudios jurídicos banqueros para satisfacer precisamente los intereses de esa élite en desmedro de los intereses del pueblo. Y por si fuera poco, llevándose por delante la Constitución de la República, llevándose por delante la libertad de contratación, la libertad de elección, la libertad de decisión, la libertad de manejo de la propiedad privada de cada uno de los ciudadanos. Nosotros interpusimos inconstitucionalidad, pero si algo caracteriza a esta Suprema Corte de Justicia es no defender a la Constitución, y es ceder ante la presión y ante los intereses de los grupos de poder que viabiliza desde el punto de vista político-legislativo el gobierno del fraude amplio. Y no declaró inconstitucional la ley que avasalla la libertad de los ciudadanos. Y se fundó en razones de seguridad. Después que se basó en razones de seguridad, tenemos un aumento estrepitoso de los casos de rapiñas a la salida de los bancos, un aumento estrepitoso de los casos de voladuras de cajero, un aumento estrepitoso de los delitos informáticos a través del hackeo de las cuentas, y tenemos, y este es un poco el meollo del tema de hoy, el lavado de dinero por medio de los bancos que queda en situación de impunidad. Y aquí la preocupación más importante. Con el cambio inconstitucional del ADN del sistema judicial penal uruguayo, que para nosotros, pese a que la Corte lo declaró constitucional, sigue siendo esencialmente inconstitucional, porque además en la propia sentencia de la Corte se destaca la inconstitucionalidad en la que nosotros hicimos hincapié. Una de ellas, que es la de poder poner en la cárcel a individuos sin que el juez vea la semiplena prueba, tal cual lo exige el artículo 15 de la Constitución. Con la confiscación del poder al Poder Judicial y la concentración de todo ese poder en un solo individuo, en el fiscal general Jorge Díaz, advertimos, porque además estamos inmersos por nuestra profesión, que las investigaciones de delitos complejos, las investigaciones de crimen organizado, desobedeciendo el espíritu de la ley que crea esos juzgados, normalmente se concreta en imputaciones simples a meros individuos, a meros particulares. Vale decir que tenemos fiscales de crimen organizado y jueces de crimen organizado que a la hora de investigar las organizaciones criminales no lo hacen y simplifican, terminan la investigación en una imputación de carácter estrictamente individual y concreta a un solo sujeto, que además es la parte más débil del hilo de la cadena de la organización delictiva. ¿Esta es una política de Estado? ¿Esta es la política criminal de Jorge Díaz? ¿O es la política criminal del doctor Tabaré Vázquez, que es el patrón de Jorge Díaz? Porque de verificarse esta conducta, de constituirse en el denominador común de las investigaciones de lavado de activos a alto nivel por intermedio de los bancos, nosotros empezamos a desconfiar del Estado. Empezamos a desconfiar de la Fiscalía General, del Servicio Descentralizado Fiscalía General, cuya tutela administrativa recae en el Presidente de la República por imperio del 197 y 198 de la Constitución de la República. Y voy a dar dos casos concretos para que ustedes puedan ponderar
la veracidad de los conceptos, de la sospecha que hoy nosotros estamos responsablemente levantando. El primer caso ya lo hemos mencionado, lo vamos a reiterar, el caso del turco, del individuo que vino al Uruguay con el propósito de lavar dinero de una estafa al pueblo turco, que el periodismo la cuantifica en 500 millones de dólares y que la intervención judicial en el país estableció que el lavado aquí había sido de 8 millones de dólares. La sentencia establece que el lavado se efectuó a través de instituciones bancarias, es decir, los giros, el movimiento de capital se hizo a través de el Scotiabank, el Itaú y el Heritage. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y el fiscal que intervino en este tema? No el juez, que quede bien claro, a los jueces se les confiscó el derecho de investigar. Los jueces no investigan más. El Poder Judicial independiente no tiene facultades de investigación. Que quede bien claro eso. Que aquí quien tiene facultades de investigación es el Poder Ejecutivo, a través del servicio descentralizado que preside el fiscal general Jorge Díaz, con poderes de instrucción sobre cada fiscal de la República, o sea, fiscales delegados. Y entonces la pregunta es, ¿y la Fiscalía General no investiga al Scotiabank? ¿No investiga al Heritage? ¿No investiga al Itaú? Resulta que se formaliza y se sentencia, se condena solamente a 2 individuos, al turco principal, con una pena de 4 años y 6 meses, sustituida por medidas alternativas, es decir, no está un solo día preso. No resulta sospechoso, amigos. Claro, lo defendió el abogado privado del presidente de la República, el doctor Gonzalo Fernández, que es el que le daba clase a los fiscales con respecto a este nuevo código. Y 3.840.000 dólares de ese dinero que se iba a lavar, se lavó por intermedio de compras de vehículos, inmuebles, embarcaciones, al empresario Carlos Gustin, amigo de Salgado, que le vendió el avión privado al presidente de la República sin licitación pública. No nos cierra, honestamente no nos cierra la intervención de la Fiscalía General. Pero les voy a contar otro caso. Y en este caso tengo intereses generados porque soy abogado, letrado, patrocinante de un argentino que fue estafado por una funcionaria de alto rango del Banco Heritage. Y resulta que en este caso también, en lugar de centrar la investigación, el fiscal de delitos complejos, en desentrañar la complejidad del modus operandi criminal llevado adelante aparentemente no solo por la funcionaria, sino también por el banco como institución, resulta que no se investiga la organización, no se desentraña la complejidad del delito, sino que se simplifica todo ello y culmina en el pedido de formalización de esa funcionaria, mando medio del banco por el delito de estafa y de falsificación. Vale decir que todo el otro tema, todo el posible lavado de activos que hipotéticamente realiza el Heritage con una cantidad de paquetes
de instrumentos financieros no se investiga. Es muy complejo. Sí, es muy complejo, dicen de la Fiscalía General. Pero precisamente es la Fiscalía para desentrañar la complejidad de las organizaciones criminales. Es esa esencia. No me pueden terminar la investigación de organizaciones criminales en la tipificación al eslabón más débil de la cadena. Porque eso es impunidad, porque eso es cobardía, porque eso es inmoralidad. Miren, amigos, lo de la estafa de el Banco Heritage no tiene precedentes. No tiene precedentes. Nosotros contamos con toda la documentación necesaria para seguir este caso muy de cerca. El día martes es un día de fundamental importancia, no para mi cliente, que sin duda lo es, también lo es para mí, también lo es para el banco, también lo es para la funcionaria que va a ser formalizada, pero por sobre todas las cosas es un día muy importante desde el punto de vista institucional del país. Allí vamos a saber cómo procede la Fiscalía General cuando tiene ante sí una situación de crimen organizado, cuando tiene ante sí todo un modus operandi criminal altamente complejo. Vamos a saber si está a la altura de la investigación de los lavados de activos a través de los bancos, o vamos a saber si la Fiscalía General está solamente para perseguir ladrones de gallina. Porque es muy triste tener un país bancarizado obligatoriamente, donde la justicia solamente está para perseguir ladrones de gallina. Ustedes saben que los bancos son auditados externamente por grandes empresas auditoras. En este caso del Heritage, la KPMG y antes la Pricewaterhouse. Y yo pregunto, ¿y estos auditores? Estos tipos que tienen que ver toda la documentación en los bancos, ¿se comieron una estafa de 20 millones de dólares durante 11 años? ¿Son estúpidos? ¿Son retardados mentales? ¿O son cómplices y forman parte de la organización criminal banquera de lavado de activos a alto nivel? Valcorba, Astori, Ferreri, Vergara, señores vinculados al equipo económico, señores vinculados al Banco Central, ¿son incapaces de controlar a los bancos ustedes? Bueno, yo les voy a decir lo siguiente a estos señores. Si ustedes son incapaces de controlar a los bancos, bajo ninguna circunstancia ustedes pueden obligar al pueblo uruguayo, forzar al pueblo uruguayo a llevar su dinero a los bancos. No sean bandidos. Que quede claro, no sean bandidos. Ustedes no pueden controlar o no quieren controlar. Y si no pueden controlar o no quieren controlar, por lo menos tengan la decencia de no obligarnos a los uruguayos a caer en las redes criminales que implican los bancos en el país. Más claro imposible, ¿verdad? Ahora, amigos, solamente el doctor Salle va a levantar la voz. Solamente el doctor Salle se va a intranquilizar frente a este estado institucional que representa la falta de control de los bancos. ¿No es hora de que el pueblo uruguayo se haga estas preguntas al socaire de la información fidedigna que da el doctor Salle públicamente jugándose el pellejo? Yo creo que vale la pena que todos los uruguayos nos movilicemos, que tengamos la capacidad de organizarnos, que tengamos la capacidad de reivindicar, de movilizarnos. Aprendamos de otros colectivos que tienen otros propósitos,
con leyes que llegan a muy pocas personas, pero que sin embargo pueden hacer marchas de 80 y 90 mil individuos. ¿Cómo si esos colectivos preocupados por 1.000 o 2.000 personas logran juntar 90.000 para reivindicar una ley? Todo un pueblo que se ve sometido a estas instituciones por culpa de este gobierno no se puede movilizar. Algo no está funcionando bien. Lo vamos a analizar el próximo sábado con mucho gusto. Muy bien, con el doctor Gustavo Salle.